Líder Visa presenta. Hola, hola, buenas noches, yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, espero que se encuentren bien en sus casas, en donde sea que nos estén dando el privilegio de su audiencia. Pues bien, como todos los días de octubre, estamos realizando esta actividad en donde estamos platicando sobre monstruos famosos de la literatura, del cine, del folclore. Y pues hoy toca el día, hoy toca el tema del gremlin. Yo tengo que ser completamente honesto, no tenía yo idea de que los gremlins eran algo. No sabía yo que existían los gremlins, solamente pensé que era el nombre de una criatura que le habían puesto a la película y hasta ahí. Yo no sabía que existían estos como tales, como duendes que habían sido creados, etcétera, etcétera. Entonces, pues tengo que decir que todo este tema también es nuevo para mí. Voy a decirles, debo hacer la acentuación o la anunciación de que esta lista de monstruos fue realizada en conjunto entre Gerardo Valdez Uriza, Yasmín Flores López y Alex Aquino. Ellos tres son los que ayudaron a forjar esta lista y que me la entregaron para que yo pudiera tener las 31 noches de Halloween. De la misma forma quiero mostrarles el dibujo del día de hoy. Esto fue realizado ni más ni menos que por Francisco Fabián de el estado de Aguascalientes. Francisco Fabián nos dibujó un gremlin que se parece a Rayita, pero no sé si sea Rayita. Y pues esto es la figura básica de un gremlin que yo también me estaba imaginando, que era pues la única figura que existía. No tenía yo idea de que existiera la otra figura, que existieran otros duendes, que existieran otras cosas que fueran similares. Pero resulta que un gremlin es una criatura mitológica de naturaleza malévola, popular en la tradición de países de habla inglesa y surgida probablemente a comienzos del siglo XV. La historia popular describe a los gremlins como incapaces de sabotear todo tipo, como capaces. La historia popular describe a los gremlins como capaces de sabotear todo tipo de maquinaria. Esta percepción de las criaturas dio origen, por ejemplo, a que los pilotos ingleses de la Royal Air Force de servicio en Oriente Medio durante la Segunda Guerra Mundial narraran un cuento que intentaba atribuir los accidentes frecuentes que sucedían en sus vuelos a la acción de estos seres fantásticos. Se comentaba que debido a que los gremlins eran animales que destruían todo, su existencia podía explicar las caídas de aviones sin necesidad de que fuesen atacados. Aludiendo a la misma historia, pero con signo exactamente inverso, también se utilizó como mascota
para traer buena suerte a la tripulación de la Fuerza Aérea en sus misiones sobre Alemania. Existen narraciones de Gremlins que son previas a la Segunda Guerra y algunos datan, por ejemplo, de los años 1920, tras la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se atribuyó al autor Roald Dahl, quien estuvo en la Real Fuerza Aérea en el Oriente Medio durante la guerra, la popularización del Gremlin, al haber escrito sobre estas criaturas en su primer libro infantil, titulado precisamente Los Gremlins, de 1943, y que fue publicado por Walt Disney Productions. Por otra parte, las películas de 1984 y 1990, ambas dirigidas por Joe Dante, muestran otra versión de las criaturas malévolas. Además, han tenido apariciones en caricaturas de la compañía Warner Brothers, como en los cortos animados de Merrie Melodies Falling Hair de 1943, con Bugs Bunny de protagonista, o Russian Rhapsody de 1944, también en las películas La Dimensión Desconocida y El Pasajero Oculto, de la misma compañía, que presenta una criatura más aterradora y letal. En el ámbito automotriz hay un modelo de vehículo con el mismo nombre, es el AMC Gremlin, producto de 1970 o 1978. Por extensión, el término Gremlin se ha incorporado a sí mismo a la jerga de otras esferas. Por ejemplo, en la Fórmula 1, el término Gremlin se refiere a los problemas que surgen en algunos de los componentes de los monoplazas, tanto mecánicos como electrónicos, como son el motor, los neumáticos o las cajas de cambio. En el mundo editorial, las editoriales e imprentas y los correctores de texto utilizan el término sobre todo para referirse a aquellas faltas de ortografía o de gramática, errores tipográficos y similares que aparecen en un texto publicado, aun aquellos después de haber sido repasados en varias ocasiones antes de su publicación. Se supone que dichos gremlins aparecen en el camino entre el corrector de textos y la imprenta. Se trata de otra versión del demonio medieval Tilibilus, que era la excusa que sistemáticamente abducían los monjes de los Scriptonia cuando el revisor advertía cualquier error en la copia de sus manuscritos. Más tarde, la que los cajistas esgrimían ante las quejas de los correctores en la imprenta. Esto es el Gremlin. ¿Ustedes sabían o conocían de este Gremlin? Bueno, yo recuerdo justamente haber visto los cortos de Merrie Melodies para Warner Brothers. Recuerdo haber visto las animaciones. Lo que no recordaba era justamente, bueno, sí me acordaba que mencionaban directamente a los Gremlins, pero pues vaya, yo pensé que se debía a la película
que también es del estudio Warner Brothers. No pensé que fuera parte de nada, pues si no está ahorita, básicamente me estoy enterando de que eran parte de el vocabulario de Inglaterra, que eran parte del bestiario en Inglaterra. Vamos a leer otro fragmento de texto, si les parece bien. Nada más déjenme ajustar la vista, ancho de página, ok. El uso del término en el sentido de una criatura traviesa que sabotea aviones surgió por primera vez en la jerga de la Fuerza Aérea Real entre los pilotos británicos estacionados en Malta, Medio Oriente y la India en la década de 1920. El registro impreso más antiguo es un poema publicado en la revista Airplane en Malta el 10 de abril de 1929. Fuentes posteriores han afirmado en ocasiones que el concepto se remonta a la Primera Guerra Mundial, pero no hay evidencia impresa de esto. Y bueno, hay evidencia de referencias anteriores en la Fuerza Aérea en la década de 1920 a una persona humilde y servil. En otras palabras, un oficial de bajo rango o un soldado cargado con asignaciones opresivas. Entonces este término ya figuraba dentro de la jerga de Inglaterra, en la jerga inglesa, desde mucho antes de convertirse pues en un ser al que le gusta meterse con los aviones. Según estoy viendo, es un término, vaya, que ya se consideraba, y pues de ahí lo utilizaron para cualquier tipo de aflicción que sufrieran. Se comenzó a utilizarlos en la aviación. Bueno, su origen se encuentra en los mitos entre los aviadores que afirmaban que los gremlins eran responsables de sabotear los aviones. El folclorista John W. Hazen afirma que algunas personas derivan el nombre de la palabra inglesa antigua gremian, Vex, mientras que Carol Rose en su libro Spirits, Fairies, Leprechauns and Goblins, an Encyclopedia, atribuye el nombre a un acrónimo de los cuentos de hadas de Grimm y la cerveza Fremlin. Según Paul Kenyon, es plausible que el término sea una mezcla de la palabra duende con el nombre del fabricante de la cerveza más común disponible en la década de 1920, que era justamente el Fremlin. Una de las primeras referencias al gremlin se encuentra en la novela de 1938 de la aviadora Pauline Gower, que se llama The ATA, Woman and Wings, donde Escocia se describe como el país de los gremlins, un territorio místico y accidentado, donde los gremlins con tijeras cortaban los cables de los biplanos cuando los pilotos desprevenidos estaban a punto de acercarse. Un artículo de Howard Griffith en el Royal Air Force Journal quincenal de los militares, con fecha del 18 de abril de 1942, también narra la aparición de gremlins, aunque el artículo afirma que las historias habían existido durante varios años y que se habían contado recuerdos posteriores por los pilotos del Spitfire,
de la batalla de Gran Bretaña ya en 1940. Este concepto de gremlins se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial entre los aviadores de las unidades de la Royal Air Force, en particular los hombres de las unidades de reconocimiento fotográfico de gran altitud de Benson, Wick y St. Eval. Las tripulaciones de vuelo culpaban a los gremlins de accidentes que de otro modo serían inexplicables y que a veces ocurrían durante sus vuelos. En un momento también se pensó en los gremlins como que tuvieran simpatías enemigas, pero los investigadores revelaron que los aviones enemigos tenían problemas mecánicos similares, igualmente inexplicables. Como tales, los gremlins fueron retratados como embaucadores que igualaban oportunidades, sin tomar partido en el conflicto, pero actuando sus travesuras por su propio interés. En realidad, los gremlins eran la forma de pasar la pelota o desviar la culpa. Esto llevó a John Heysen a señalar que el duendecillo ha sido considerado como un fenómeno nuevo, un producto de la era de las máquinas, la era del aire. El concepto de gremlin como chivo expiatorio era importante para la moral de los pilotos, según el autor e historiador Marlin Bresci. Los gremlins, aunque imaginarios, jugaron un papel muy importante para los aviadores de la Royal Air Force. Los cuentos de Gremlin ayudaron a levantar la moral entre los pilotos, lo que a su vez les ayudó a repeler la invasión de la Luftwaffe durante la batalla de Gran Bretaña en el verano de 1940. La guerra podría haber tenido un resultado muy diferente si los pilotos de la Real Fuerza Aérea hubieran perdido la moral y hubieran permitido que se desarrollaran los planes de Alemania para la Operación León Marino, que fue la invasión planificada del Reino Unido. En cierto modo, se podría argumentar que los gremlins son problemáticos, por problemáticos que fueron, en última instancia ayudaron a los aliados a ganar la guerra. Bresci también señaló, la moral entre los pilotos de la Fuerza Aérea se había visto afectada si se culparan unos a otros. Era mucho mejor convertir al chivo expiatorio en una criatura fantástica y cómica que en otro miembro de su propio escuadrón. Bueno, esto sí lo entiendo. Esto sucede mucho en México, que siempre cuando ocurre algo malo, luego va uno a buscar un enemigo, va a ver quién fue el malo, quién fue esa persona que hizo que el trabajo de todos saliera mal, esa persona que hizo que todos lucieran mal, ¿no? Y por estar pensando en eso, por estar pensando en esta persona, en quién es el culpable, en quién hizo esto, en quién hizo otro, muchas veces el trabajo mismo no se desarrolla, o se desarrolla de una forma muy lenta. Entonces, esta manera que tuvieron los británicos de simplemente decir que fue un gremlin, que fue un duendecillo, pues es una manera justamente
de quitarse la culpa, de rociarla al aire, de no buscar culpables en realidad, sino simplemente seguir con lo que están haciendo. Y esto me parece muy genial y muy loable. Ahora, la popularización por Roald Dahl. El piloto y autor de la Royal Air Force, Roald Dahl, voló un Hawker Hurricane durante la Segunda Guerra Mundial, que incorporó a su novela infantil de 1943, Los Gremlins. Muy bien, Roald Dahl. Si no conoces a Roald Dahl fue el autor, por ejemplo, del libro de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Él fue el autor de Las Brujas y de otras historias. El autor británico Roald Dahl se atribuye haber dado a conocer a los Gremlins fuera de la Fuerza Aérea. Él había estado familiarizado con el mito, ya que realizó su servicio militar en el Escuadrón 80 de la Fuerza Aérea en Medio Oriente. Dahl tuvo su propia experiencia en un aterrizaje forzoso accidental en el desierto occidental cuando se quedó sin combustible en enero de 1942 y fue trasladado a Washington, D.C. como agregado aéreo adjunto en la embajada británica. Fue ahí donde escribió su primera novela infantil, Los Gremlins, en la que los Gremlins eran hombres diminutos que vivían en aviones de combate de la Fuerza Aérea. En la misma novela, Dahl llamó a las esposas de los Gremlins Fifinelas, a los hijos varones Widgets y a sus hijas Phoebe Gibbets. Dahl mostró el manuscrito terminado a Sidney Bernstein, quien era director del Servicio de Información británico, a quien se le ocurrió la idea de enviarlo a Walt Disney. Y se preguntan qué pasó con Walt Disney. Pues el manuscrito llegó a manos de Walt Disney en julio de 1942, quien consideró usarlo como material para un largometraje animado de acción real, ofreciéndole un contrato a Dahl. El proyecto cinematográfico se cambió a un largometraje animado y entró en preproducción con personajes esbozados y guiones gráficos creados. Disney logró que la historia se publicara en la edición de diciembre de 1942 de la revista Cosmopolitan. A instancias de Dahl, a principios de 1943, Random House publicó una versión revisada de la historia, nuevamente titulada Los Gremlins, como un libro ilustrado. Más tarde fue actualizado y reeditado en 2006 por Dark Horse Comics. La publicación de 1943 de Los Gremlins de Random House constaba tan solo de 50,000 copias. Dahl encargó 50 copias para sí mismo como material promocional para él y la próxima película. Entregó estas copias a todos conocidos, incluido el embajador británico en Washington, Lord Halifax, y a la primera dama estadounidense, Eleanor Roosevelt, quien se lo leyó a sus nietos. El libro se consideró un éxito internacional. Se vendieron 30,000 ejemplares más en Australia, pero los esfuerzos iniciales para reimprimirlo se vieron impedidos, por supuesto, por la escasez de papel en tiempos de guerra. Reseñando en publicaciones importantes, Roald fue considerado un escritor destacado,
sus apariciones en Hollywood dieron seguimiento al proyecto cinematográfico y fueron recibidas por avisos en las columnas de Hedda Hopper. El proyecto cinematográfico después se redujo a un corto animado y finalmente se canceló el proyecto en agosto de 1943, cuando no se pudieron resolver los derechos de autor y los derechos de la Fuerza Aérea Real. Pero gracias principalmente a Disney, la historia tuvo bastante publicidad, lo que ayudó a presentar el concepto a una audiencia más amplia. Los números 33 a 41 de Comics and Stories de Walt Disney, que fueron publicados entre junio de 1943 y febrero de 1944, contenían una serie de 9 episodios de historias cortas mudas que presentaban a Gremlin Goose como estrella. El primero fue dibujado por Bibi Risto y el resto por Walt Kelly. Esto le sirvió como introducción a la audiencia del cómic, ya que son gremlins humanos que vivían en la propia aldea como pequeños humanos voladores. Si bien Ronald Dahl era famoso por hacer que los gremlins fueran conocidos en todo el mundo, muchos militares que regresaron juran que vieron criaturas jugueteando con sus equipos. Un tripulante juró haber visto uno antes de que ocurriera un mal funcionamiento del motor y provocara que su bombardero B-25 Mitchell perdiera altitud rápidamente, lo que obligó al avión a regresar a la base. El folclorista Hazen también ofrece su propio testimonio como testigo ocular de estas criaturas, que apareció en una publicación revisada por pares y elogiada académicamente, describiendo la ocasión en la que encontró un cable partido que tenía evidentes marcas de dientes, a pesar de que la rotura se produjo en una parte más inaccesible del avión. En este punto Hazen afirma que escuchó una voz ronca que preguntaba: ¿cuántas veces te deben decir que obedezcas órdenes y que no realices trabajos para los que no estás calificados? Así es como lo debes hacer. Tras lo cual Hazen escuchó un tiñido musical y se separó otro cable. ¡Blum! Los críticos de esta idea afirman que obviamente el estrés de combate y las alturas vertiginosas causaron tales alucinaciones, que a menudo se cree que son un mecanismo de afrontamiento de la mente para ayudar a explicar los muchos problemas que enfrentaron los aviones durante el combate. Debemos recordar que eran los años 40, 1940, ¿no? Cuando justamente se realizó la Segunda Guerra Mundial y que fue la guerra con mayores ataques aéreos hasta el momento. Y el avión no tenía pues tampoco mucho tiempo de haber sido inventado, de haber sido probado en combate. Por lo tanto, pues sí era un periodo de tiempo que pudo haber sido bastante estresante, por no decir otra forma, bastante estresante para la tripulación de estos aviones de guerra. Pues bueno, hay diferentes nociones sobre el uso de los gremlins
en películas, en televisión y en otros medios. Pero antes de pasar a estos, vamos a ver si de casualidad tenemos mensajes en nuestras redes sociales. Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice buenas noches. Hola Miguel Ángel, ¿cómo te va? Francisco Fabián López Castillo dice hola, buenas noches Eric. Hola, muchas buenas noches. Fabián, gracias por estar aquí, gracias por habernos enviado tu dibujo del Gremlin. Miriam dice buenas, llegando de trabajar en Leaderbook. Muchas gracias Miriam por estar aquí y muchas gracias por lanzarle dulcecitos a Goyito. Dice Fabián, traté de mostrar cómo va cambiando por la maldad que tiene. ¡Órales! Es un gremlin evolucionante. Dice, en el especial de Los Simpson sale uno que puede desarmar el autobús de Bart. Exactamente, tienes toda la razón. Ese fue tomado justamente del episodio de La Dimensión Desconocida. Es una casita del terror, que son estos episodios de Los Simpson que están justamente dedicados al terror. Miguel Ángel Velázquez dice, también hay una película donde en un avión bombardeo salen, solo que no me acuerdo cómo se llama esa película. Hay bastantes películas, probablemente la más conocida de todas sea la película de La Dimensión Desconocida, pero a lo mejor es otra. Ahorita voy a dar un listado de otras películas en donde han aparecido los gremlins o han sido mencionados. Miriam dice, ¿es en alguna casita del horror? Sí, fue en una casita del horror, fue de hecho en una de las primeras casitas del horror. Marceline dice, esta es una cadena, vamos a ignorarla. Dice Sonia Ivette, hola Eric, hola tía Ivette, ¿cómo te va? Espero que bien, espero que te encuentres bien. Dice Alfredo Rueda, saludos Eric, los gremlins son mis duendes preferidos. Chan, chan, chan. Y utiliza su avatar para... está aplaudiendo. Gracias por el aplauso. Y dice Alfredo Rueda, excelente tema. Y luego dice, llega Marlene Álvarez, quien nos dice saluditos. Saluditos Marlene, ¿cómo te va? Espero que te encuentres bien. Y bueno, me encontré aquí una lista justamente sobre los gremlins en la cultura popular. Dice, en películas. Déjenme acercarme un poquito porque tengo que traducir mientras leo. Dice, en 1943 Bob Campbell dirigió Falling Hair, una animación de Merry Melodies para la muestra a Bugs Bunny en conflicto con un gremlin en un campo de aire. Esto fue seguido en 1994 por el corto Russian Rhapsody, otro Merry Melodies, en donde gremlins rusos están saboteando una nave piloteada por Adolf Hitler. El gremlin en Falling Hair tiene un esquema de color reflejando el usado por las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, utilizando azul como el fuselaje de las naves y un color naranja como lo usaban en las alas.
Y bueno, en 1944, la comedia romántica 1944, la comedia romántica Johnny Doesn't Live Here Anymore tiene gremlins animados con un Mel Blanc, al que no le dieron crédito, dándole las voces. En la película animada Heavy Metal de 1981 contiene un segmento titulado B-17, en donde tiene criaturas referidas como gremlins, en donde el único piloto sobreviviente de una batalla en el aire es Ravage. Es destruido por los cuerpos reanimados de su tripulación. La película Gremlins de 1984, por supuesto, producida por Steven Spielberg y dirigida por Joe Dante, está inspirada libremente en los personajes de Roald Dahl y pues muestra monstruos que mutan de ser pequeñas criaturas bonitas a ser criaturas malvadas. Murray Futterman, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, los llama Real Gremlins. Y una secuela de 1990 llamada Gremlin 2 también se encuentra, que se llama The New Batch. En 1991, en Cast a Deadly Spell, que fue una película para televisión de HBO, los Gremlins fueron traídos del Pacífico a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, según esa película. En Madagascar 2, Alex ve a Mort y lo confunde por un gremlin. También los gremlins son vistos en la película Hotel Transilvania como huéspedes monstruos del conde Drácula. Y un gremlin que parece un murciélago aparece en la película del 2020 Shadow in the Cloud, o lo que sería lo mismo, Sombra en la Nube. Este filme inicia con unos gremlins en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando el protagonista aborda su nave, ella se encuentra un gremlin real que está saboteándola. La criatura se ve como una cruza entre un murciélago con uñas y también parece un changuito con una cola. El gremlin sabotea la nave llevándose el motor, atacando al protagonista con una torreta y después a otro miembro de la tripulación con la torreta principal. Esto es en películas en donde han aparecido gremlins. Por supuesto, en televisión nos vamos a referir al icónico episodio de 1963 de la Dimensión Desconocida, que se llama Pesadilla a 20.000 pies, dirigida por Richard Donner. Richard Donner después dirigió la película de Superman, y pues basado fue en la historia corta del mismo nombre, hecho por Richard Matheson, en donde un gremlin está atacando una nave. En la película, en el episodio original para televisión, el gremlin aparece con un traje tipo chango que inspecciona la nave y
la nave, el ala de la nave, con la curiosidad de un animal antes de comenzar a dañarla. William Shatner interpreta a un pasajero llamado Bob Wilson, quien ve al gremlin interpretado por Nick Cravat en la nave, en el ala de la nave, mientras trata de prevenir a otras personas del avión, pero nadie le cree. Bob se roba un revólver y causa una brecha en la salida auxiliar para tratarle de disparar al gremlin. Esto provoca un aterrizaje de emergencia. Bob es sacado de la nave en una camisa de fuerza, y luego con la narración de Rod Sterling de que la convicción de Bob no will not be long as the final scene. Que la convicción de Bob lo salvó a todos, ya que en la escena final se muestra que la nave o el ala del avión de verdad había sido dañada por el gremlin. Deben ustedes acordarse de esto, es justamente de donde está basado el episodio de Los Simpson. Este episodio también fue rehecho en un segmento de La Dimensión Desconocida, la película de 1983 con John Lithgow interpretando al personaje de John Valentine. John Valentine es el que ve al gremlin y trata de alertar a las personas. En 1975, en la serie de televisión de Doctor Who, en el episodio El Arco en el Espacio, en este episodio el compañero del doctor Harry Sullivan explica el destino de la estación diciendo: los gremlins pueden entrar en cualquier cosa. Esta es la primera ley del mar. Bueno, también aquí está el especial de Los Simpsons de Halloween de 1993. El segmento se le conoce como Terror a 5.5 pies. Y el gremlin tuvo efectos vocales creados por Frank Wendley y trata de destruir la rueda del camión escolar de Bart Simpson. Termina estrellándose con el coche de Ned Flanders. En Ike the Cat, en el episodio de Ike Files, comienza con Ike en una nave junto a un hombre diciendo que había visto a alguien en el ala, y cuando ve pues no hay nadie, pero al final del episodio Ike es salvado por un alien de la nave y conoce al gremlin. En Tiny Toon Adventures, Night Gallery es otro, este es una copia, o vaya, tratan de burlarse de Night Gallery, en donde Babsy Bonnie presenta de la manera en lo que lo hacía Rod Sterling, y tiene un segmento llamado Gremlin en la nave, en el ala, que también es una parodia del mismo episodio de La Dimensión Desconocida. Hay un episodio de Johnny Bravo que prácticamente es lo mismo. En los Muppets Tonight,
en Los verdaderos cazafantasmas, en Are You Afraid of the Night, Le temes a la oscuridad, en Thomas el Tanque y sus amigos, el episodio de Los cazafantasmas extremos, también en Kamen Rider, American Dragon, en Ben 10 y en Mr. Bogus Azkabalaboo. Bueno, en radio hicieron una historia en narración de los Gremlins, del libro de los Gremlins. En literatura, pues hay diferentes. En Monsters in My Pocket, esta colección que a mí me gusta mucho de monstruos que se realizó en Inglaterra, en los Estados Unidos, Monsters in My Pocket, monstruos de bolsillo, que después esta colección de pequeños monstruos fue lanzada aquí en México por la compañía Sonrix, que ustedes probablemente recordarán. Monstruos de bolsillo eran unos pequeños monstruitos de plástico. Algunos traían tarjetas coleccionables que mencionaban parte de la historia del monstruo. También algunos traían cómics, algunos traían pues otro tipo de parafernalia, creo que stickers, creo que no traían tazos, pero sí había muñecos, sí había tarjetas y sí había cómic. Y bueno, en Monstruos de Bolsillo, en el primer número del cómic de Monstruos de Bolsillo, aparece el Gremlin prominentemente entre los monstruos buenos. Él es capaz de crear fuego de sus manos. En el segundo y a cuarto tomo, su poder es dado al Hobgoblin y el Gremlin nunca es visto más. Ah, qué triste. En la microserie de Mi Pequeño Pony, Friendship is Magic, también hay una especie llamada Cloud Gremlins. En las profecías del Paladín, en juego de cartas de Magic the Gathering, en juegos de cartas de Yu-Gi-Oh! Y bueno, en videojuegos. En fin, en el videojuego obviamente de The Gremlins 2, en el videojuego de Gremlins, estos dos basados en la película del mismo nombre, en el videojuego justamente de 1992 de Monstruos de Bolsillo aparece el Gremlin. En el videojuego de Epic Monkey, Spider Knights, en Pokémon Espada y Escudo, Impidim y Morgrem son Pokémon de tipo Dark Fairy, están basados justamente en el Gremlin y en Dwarf Fortress. Los Gremlins son pequeños seres inteligentes, criaturas que pueden causar gran desorden. También en el videojuego de Héroes de Might and Magic 3. Bueno, pues esto es básicamente una instancia sobre el Gremlin, sobre las formas en las que ha sido representado en la cultura popular. Vamos a ver mensajitos, chun chun. Dice Miriam Taylor, frío y en camita escuchando Visitantes es lo mejor. Qué padre, Miriam, que ya estás en casita tranquilamente escuchando. Francisco Fabián dice, creo que hay una serie de Gremlin para niños. Me parece que hay una serie de los Gremlins de la película, efectivamente, una serie animada. No la he visto, me parece que se encuentra en Netflix. Francisco Fabián dice, en la serie de Cazatrolls salen los Gremlin. Ah, fíjate. También dice Fabián, los Simpsons parodian esa película.
Los Simpsons básicamente parodian todo en este mundo. Dice Francisco Fabián, yo tenía a los muñecos. A los muñecos de los Gremlins. Perfecto. Ya no me falta ningún mensaje. Creo que ya lo leí todo. Perfecto. Pues bueno, esto es lo que tengo, chavos, chavitos, chabones, chabununes, chabananes, chabanenes. Ah, de los Sonrix, sí. De los Sonrix. Era una colección muy bonita. La de... La de monstruos de bolsillos. Era una colección muy bonita. Muy interesante. Yo nunca obtuve el coleccionador. Y en realidad pues nunca terminé la primera colección. Solamente tengo unos cuantos. Debo tener como unos 10 monstruos de bolsillo a lo mucho. Pero sí era algo que me llamaba mucho la atención. Porque yo desde niño, desde muy pequeño, soy una persona a la que le gustan los monstruos. Sobre todo me gustan los monstruos de la Universal. De Universal Pictures. Me gusta el hombre lobo, me gusta Frankenstein, me gusta Drácula, la criatura de la Laura Negra, etcétera. Y esta colección tenía todas esas criaturitas, entonces me pareció muy genial tratar de coleccionarla. Ya después, pues, no pude hacerla, pero de hecho esa es una de las inspiraciones que tuve para crear mi propia línea de juguetes Rebabitas. Por si alguno de ustedes está interesado en conseguir algún juguete de la línea Rebabitas, déjenme mensajito y con todo gusto nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, entonces este dibujo es el que nos envió justamente nuestro amigo Francisco Fabián. Muchas gracias por enviarlo. Gracias por ilustrar nuestro programa del día de hoy. Y bueno, no me queda más que despedirme diciendo que yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue 31 Noches de Halloween, que es parte de nuestro programa Visitantes Nocturnos. Los esmero, los invito a que me acompañen en el sitio web roboto.mx, a que le den una checadita. Casi a diario hay nuevos artículos que se publican en roboto.mx, entonces por favor les pido que le den una visitada. Entre más gente visite en mi sitio web, pues más puedo yo cobrar por publicidad. Ñaca, ñaca, ñaca. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a quienes se han suscrito al YouTube de Roboto. Muchas gracias. Ahí se está subiendo el Visitantes Nocturnos cada noche. Entonces ahí pueden ver la repetición sin ningún problema. Y bueno, pues ahora sí me voy a despedir. Dice Francisco Fabián, excelente programa. Muchas gracias, Fabián, por tu dibujo y por estar en la sintonía de Roboto. Entonces, les digo, esto fueron las 31 noches de Halloween. Yo me despido sin antes recordarles que esto es Halloween.